Buenos días. Con esta lección vamos a iniciar el tema 6 dedicado a conceptos de bases de datos. Este tema lo hemos estructurado en 3 lecciones. La primera dedicada a nociones y modelos de bases de datos, la segunda a bases de datos relacionales y la tercera a sistemas gestores de bases de datos. Y con esta breve introducción vamos a iniciar la primera lección. Los contenidos que vamos a exponer a continuación son los siguientes. Primero vamos a analizar dos enfoques de los sistemas de información, uno basado en archivos y otro basado en bases de datos. En segundo lugar, vamos a dar unas definiciones y describir unas propiedades de las bases de datos. Y en tercer lugar, vamos a referirlos a distintos modelos de datos y de bases de datos. Como es bien conocido, un programa procesa datos de entrada y genera resultados. Si los datos de entrada y salida son muy pocos, pueden directamente solicitarse y mostrarse al usuario. Por ejemplo, podemos tener un programa para resolver ecuaciones de segundo grado. En este caso, el programa va a necesitar solo 3 datos, los 3 coeficientes de la ecuación de segundo grado. Y el programa puede directamente pedirle al usuario estos 3 datos y proporcionar con ellos el resultado. Sin embargo, si una aplicación debe procesar bastantes datos, estos pueden organizarse en archivos, tal y como se esquematiza en esta figura. Por último, si hay muchos datos relacionados de tipos distintos y queremos que sean utilizados por programas muy diversos, podemos utilizar una base de datos, tal y como se muestra en la figura. En los sistemas de archivos o ficheros, un archivo se diseña en función de los datos o información que un programa o programas concretos van a necesitar en una aplicación determinada. Así, por ejemplo, en un centro docente podríamos necesitar distintas aplicaciones como gestión de expedientes de alumnos, gestión de matrícula, gestión de horarios y gestión de personal. La aplicación de gestión de expedientes necesitaría un fichero concreto de notas y actualizaría otro fichero con información sobre cada uno de los alumnos. La aplicación de gestión de matrícula utilizaría el fichero de alumnos, el fichero de asignaturas y actualizaría el fichero de alumnos y también gestionaría los grupos de alumnos para las distintas asignaturas. Otra aplicación podría ser la de gestión de horarios, que utilizaría la información de los ficheros de asignaturas y grupos y de aulas y de profesores, y así sucesivamente. Este sistema de gestionar la información es eficiente y solo requiere un sistema operativo, pero es difícil de mantener. Los sistemas operativos suelen incluir los subprogramas o módulos adecuados para la gestión de archivos. Concepto de archivo. Un archivo fichero es un conjunto de información del mismo tipo, es decir, homogénea, referente a unos determinados elementos, tratada como una unidad de almacenamiento y organizada de forma estructurada para la recuperación de un elemento o dato individual. Los registros son las estructuras o unidades que forman el archivo y que contienen la información correspondiente a cada elemento individual. Por otra parte, un campo o artículo o ítem es una variable o dato que forma parte de un registro y representa una información unitaria o independiente. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de archivo. Podría ser el archivo de un ayuntamiento donde se mantiene información referente a los coches asociados a dicha institución. Cada fila constituye un registro y contiene toda la información relativa a cada uno de los vehículos. Cada registro a su vez se compone de campos. Un campo es la matrícula del coche, otro la marca, otro el modelo, otro el propietario, domicilio, si pagó el impuesto municipal o no, número de multas y la cantidad total que deben. Bases de datos. Si hay que utilizar datos relacionados de naturaleza muy diversa en programas muy variados, es preferible organizar la información en forma de bases de datos, ya que en ese caso los sistemas de archivos tienen muchos inconvenientes, ya que pueden contener redundancias, el mantenimiento es difícil, puede haber inconsistencias,
Es decir, puede haber unos ficheros que tengan los datos actualizados y otros no, etc. Las bases de datos agrupan múltiples datos relacionados entre sí y los organizan de modo que se facilita a los usuarios y a los programas el acceso a los que necesiten. En el caso de las bases de datos, los datos pasan a tener el mismo o más protagonismo que las aplicaciones, dedicando recursos específicos, como puede ser personal o equipos informáticos, para mantenerlos con seguridad, cantidad y calidad. Podemos definir una base de datos como un sistema formado por un conjunto de datos y un paquete software para gestionarlo, de forma tal que se controle el almacenamiento de datos redundantes, los datos resultan independientes de los programas que los usan, se almacenan las relaciones o estructura junto con los datos y se puede acceder a los datos de diversas formas. En las bases de datos se independizan los datos de las aplicaciones, pero requieren disponer de software específico para gestionarlas. Un sistema de gestión de base de datos, en inglés Database Management System o DBMS, es un software destinado a realizar las siguientes funciones con la información de una base de datos. Primero, la creación de la propia base de datos. Segundo, el control de los datos. En tercer lugar, el mantenimiento, con las funciones de insertar nuevos datos, modificarlos o eliminarlos. Y en cuarto lugar, tenemos la explotación de los datos, que incluye tareas tales como la realización de cálculos, estadísticas, el filtrado y ordenación de datos, la gestión de búsquedas, la generación de listados, etc. Las bases de datos tienen múltiples áreas de aplicación. En universidades o centros docentes en general pueden contener información sobre los estudios ofertados, asignaturas, profesorado, alumnos, actas, etc. En los operadores de telecomunicación pueden contener información sobre clientes, contratos, tarjetas de prepago, tarifas, registros de llamadas, facturación, servicios añadidos y así sucesivamente. En los sitios web pueden incluir información sobre productos, servicios, clientes, etc. En las compañías de transporte pueden contener información de horarios, de precios, servicios de reserva de billetes, venta, facturación de equipaje, planificación de recursos, etc. En las entidades bancarias, información sobre cuentas corrientes, clientes, tarjetas de crédito, operaciones realizadas, sucursales, servicios y así sucesivamente. Como un primer ejemplo, podemos considerar la gestión de información en una universidad. En ella se debe disponer de información tales como carreras que se imparten, planes de estudio, asignaturas, profesores, alumnos, expedientes, centros docentes y aulas. Esto sería información que debería contener la base de datos. Toda esta información podría usarse para los siguientes procesos: matriculación, autorización de expedientes, expedición de títulos, reserva de aulas, definición de horarios, asignación de docencia de profesorado y así sucesivamente. Todos estos procesos o aplicaciones comparten información que está incluida dentro de la base de datos. En definitiva, con un sistema orientado a archivos, cada programa gestiona sus propios datos, con lo cual puede haber redundancias y se produce dificultad para relacionarlos. Por otra parte, con una base de datos integradas, las distintas aplicaciones, gestión de matrícula, gestión de expedientes, gestión de horarios, gestión de personal, trabajan con los mismos datos. Las principales características de las bases de datos son integración de toda la información, unicidad, redundancia controlada, interfaz de alto nivel, acceso concurrente, garantía y persistencia. A continuación me voy a referir a cada una de estas características. La integración de toda la información está relacionada con un dominio de aplicación concreto, que depende de la institución que la va a necesitar. La unicidad se refiere a que los datos tienen una definición y una descripción únicas que se almacena junto a los propios datos y tanto la definición como la descripción son independientes de las aplicaciones. Por otra parte, la redundancia es controlada. En algún caso puede ser interesante duplicar datos reales, por ejemplo, para prever fallos, pero no se verá la redundancia desde el punto de vista lógico.
También una característica inherente a las bases de datos es que debe disponer de una interfaz de alto nivel que proporcione mucha flexibilidad en los métodos de acceso. El acceso concurrente se refiere a que la información puede ser utilizada simultáneamente por distintos usuarios o aplicaciones con distintas vistas, y estas pueden ser definidas según categorías de usuarios, según que sean administradores de las bases de datos, programadores de aplicaciones o distintos tipos de usuarios. La garantía de la base de datos se proporciona mediante mecanismos para que los procedimientos garanticen que se preserva la integridad de la base de datos, respetando además normas específicas de disponibilidad, confidencialidad y seguridad de los datos. Una característica relevante de las bases de datos es la persistencia de los datos y protección contra fallos, la atomicidad de actuaciones con posibilidad de vuelta atrás en caso de error, mecanismos de recuperación, etc. Niveles conceptuales de implementación. El comité ANSI-SPAR en 1975 propuso una arquitectura en 3 niveles para conseguir las características inherentes a la base de datos. En esta figura se muestra un esquema de esta arquitectura. Por una parte tenemos el nivel interno, y que se refiere a la forma de almacenamiento físico de los datos. Por otra parte, nosotros del mundo real tenemos que identificar una serie de datos y la relación entre ellas, es decir, el modelo de datos, y a través de ella definimos el esquema de la base de datos. Ese sería el nivel conceptual. Por último, tenemos el nivel superior o nivel externo, que nos proporciona distintas visiones de la base de datos dependiendo del grupo de usuarios o de la aplicación que se trate. Estas visiones son proporcionadas por el software de aplicaciones. En definitiva, tenemos la base de datos vista a través de una aplicación. Por otra parte, tenemos la visión global de la base de datos en términos de su modelo de datos o esquema lógico. Y, en tercer lugar, tenemos la base de datos descrita por su modelo real o esquema interno. Las características que se pretenden conseguir con esta arquitectura en 3 niveles son independencia entre datos y aplicaciones, simplificando el diseño de la aplicación. No es necesario conocer si los datos están almacenados en una máquina concreta o están distribuidos, y se facilitan las actualizaciones, es decir, los cambios en los valores de datos o en su medio de almacenamiento no deben implicar cambios en las aplicaciones y viceversa. Por otra parte, proporciona múltiples visiones o subesquemas de la misma base de datos adaptadas a los usuarios o a las aplicaciones. Se pueden controlar los accesos imponiendo que distintos tipos de usuarios solo puedan actuar dentro de los límites impuestos en su subesquema. Por otra parte, implica la existencia de un catálogo para almacenamiento del esquema o subesquemas de la base de datos. A continuación vamos a ver un ejemplo de subesquema o software de aplicación relacionado con una base de datos. El ejemplo sería el subesquema de reserva de billetes a través de la web de una compañía de aviación. Concretamente, aquí se proporciona a un usuario la información referente a los vuelos entre Granada y Madrid de una determinada fecha, y se muestran los horarios de salida y llegada, la duración del vuelo y distintas tarifas. Toda esta información representa solo un subconjunto o un subesquema de la información de la base de datos, y el usuario puede, a través de la aplicación web, hacer la reserva del billete de avión que requiera. Todas las acciones relacionadas con la reserva son estrictamente controladas por el software de aplicación y por el gestor de la base de datos, impidiendo que el usuario pueda acceder a cualquier otro tipo de información de dicha base de datos. Como ya he comentado anteriormente, las bases de datos permiten realizar operaciones atómicas dentro de una transacción. Una transacción se dice que es atómica cuando incluye un conjunto de operaciones que tienen que deshacerse, es decir, volver atrás si falla alguna de ellas. Por ejemplo, supongamos que queremos adquirir 2 localidades
de una determinada sala de cine para ver una determinada película. En primer lugar, la aplicación nos puede mostrar las localidades que hay libres en la sala de cine. Y nosotros hacemos la reserva de las que nos interesen, por ejemplo, estas dos. Desde ese momento y hasta que concluya toda la transacción, esas dos localidades deben ser reservadas, ya que puede ser que otro usuario esté accediendo al mismo tiempo a la información de esa misma sala de cine. A continuación, nosotros realizaremos el pago de esas localidades, pero si por cualquier motivo este no concluye satisfactoriamente, esas operaciones tienen que deshacerse y liberar esas dos localidades prereservadas para que otro usuario pueda acceder a ellas. En definitiva, en las transacciones atómicas se confirma el conjunto de todas ellas si se realizan con éxito. A lo largo de todo el curso estamos viendo que los computadores, como son sistemas muy complejos, se estudian o analizan según distintos niveles conceptuales de complejidad. Concretamente, el sistema de archivos se gestiona dentro del sistema operativo, es decir, dentro del nivel de máquina operativa. Sin embargo, los sistemas de gestión de bases de datos y las hojas de cálculo, por ejemplo, pertenecen al nivel conceptual de máquina simbólica, que está por encima del de máquina operativa. Los modelos y tipos de bases de datos los podemos clasificar según el nivel de abstracción de los datos, en segundo lugar, atendiendo al modelo de datos, y en tercer lugar, de acuerdo con la ubicación física de los datos. A continuación voy a describir brevemente la clasificación de los modelos y tipos de bases de datos atendiendo a cada uno de estos tres criterios. Los datos pueden verse bajo el punto de vista de tres niveles de abstracción. El superior es el nivel conceptual, luego tenemos el nivel lógico y por último tenemos el nivel físico. Los modelos conceptuales de datos están orientados a la descripción de estructuras de datos y a restricciones de su integridad. Representan los modelos que intervienen en el problema y sus relaciones. En esta lección y en la siguiente vamos a considerar dentro de este nivel el modelo entidad-relación. Los modelos lógicos de datos están orientados a las operaciones más que a la descripción de una realidad. El ejemplo más típico y que vamos a considerar en la lección siguiente es el modelo relacional. Y los modelos físicos de datos hacen referencia a las estructuras de datos implementados a bajo nivel, enlaces con punteros, etc. Dentro del nivel superior, es decir, del nivel conceptual de datos, se definen los siguientes elementos. Las entidades son los objetos o conceptos distinguibles en el mundo real. Hay que hacer notar que en una base de datos se incluye solo una parte del mundo real. Por ejemplo, en la base de datos de universidades, las entidades a considerar podrían ser alumno, profesor, asignatura, curso, aula, etc. Por otra parte, tenemos los atributos, que son las propiedades que describen cada entidad con valores posibles. Ejemplo, los atributos de la entidad alumno serían el DNI, los apellidos, nombre, domicilio, etc. También se incluyen atributos especiales que pueden ser los identificativos, los usados como clave, etc. Las relaciones o vínculos indican las circunstancias o situaciones que implican a varios datos simultáneamente, es decir, las dependencias o asociaciones entre entidades. Por ejemplo, podría ser la relación o vínculo entre alumno y asignatura. Un alumno se matricula en varias asignaturas. La cardinalidad es el número máximo de entidades que se asocia a una relación. Puede haber cardinalidad de 1 a 1, indica que la cardinalidad máxima en ambas direcciones es 1. 1 a n indican que en una dirección de la relación es 1 y en la otra varias. Y n a m indica que en ambas direcciones de la relación es varios. Las restricciones son las reglas que deben cumplir los datos dentro de la base de datos. Así, por ejemplo, puede existir la restricción de que una asignatura forma parte de un solo curso, o que la edad debe estar comprendida entre límites predeterminados, etc.
Las bases de datos se pueden clasificar también de acuerdo con distintos modelos. Así tenemos el modelo jerárquico, modelo en red, modelo relacional y modelo orientados a objetos. Los modelos de datos constituyen una representación abstracta y aproximada del mundo real en términos comprensibles para el usuario y representando los aspectos relevantes que deseamos queden reflejados en nuestro modelo. Los datos suponen una representación de la información que queremos mantener, es decir, almacenar y explotar en nuestra base de datos. A continuación voy a pasar a describir brevemente cada uno de los modelos de datos. En el modelo jerárquico, la información se organiza en forma de árbol descendiente. Cada entidad tiene un padre y puede tener varios hijos. Los registros se unen mediante relaciones uno a uno, como podría ser la relación que hay entre piloto y flota, o uno a muchos, por ejemplo, la relación que puede existir entre piloto y vuelos. Las relaciones se almacenan como estructuras en árbol. En cada registro, a continuación de los datos del padre, se añaden dos campos, uno con un puntero al primer hijo y otro con un puntero al último hijo. Por otra parte, cada hijo también tiene añadidos dos punteros, uno al anterior hermano y otro al próximo hermano. La búsqueda de información consiste en localizar uno o varios nodos del árbol, existiendo algoritmos muy eficientes para hacerlo. En el modelo en red se permiten relaciones muchos a muchos, no existiendo una jerarquía, y de una entidad a otra se puede llegar por caminos distintos. La estructura se puede representar, como muestra esta figura, mediante un grafo en el que todos los nodos pueden estar relacionados entre sí. Los datos son los nodos y las relaciones se representan mediante arcos. Pueden utilizarse los conceptos de teoría de grafos para hacer las búsquedas y el tratamiento de la información. Este modelo no suele utilizarse en la actualidad, estando obsoleto. Los modelos relacionales están basados en el álgebra relacional, que es una teoría matemática muy completa y probada. La información se estructura en formas de tablas de datos que se relacionan entre sí. A este tipo de modelos se dedicarán las lecciones siguientes, las 6.2 y 6.3. Las bases de datos orientadas a objetos están basados en la programación orientada a objetos, que entre otras características encapsula a los datos y sus tratamientos en una sola unidad denominada objeto, que lleva asociados propiedades y métodos, según vimos en la lección 5.1. Un objeto está formado por entidades que tienen una serie de características, atributos y procedimientos asociados. Los objetos, al estar encapsulados, se comunican unos a otros a través de mensajes que se intercambian a través de las interfaces de los objetos. De esta forma, se tiene una imagen homogénea de todos ellos independientemente de su naturaleza. Pueden ser objetos de sonido, vídeo, texto, etc. Un objeto puede ser cualquier cosa, un artículo, un evento, una compra, etc. Y sus características o atributos, como he comentado anteriormente, pueden ser texto, sonido, gráficos, etc. Un procedimiento es cualquier procesamiento relacionado con el objeto. Las bases de datos orientadas a objetos incorporan todos los conceptos importantes del paradigma de objetos, como son el concepto de encapsulado, que permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. Otro concepto es el de herencia, a través del cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clases. Otro concepto es el polimorfismo de una operación, mediante el cual una operación determinada puede ser aplicada a distintos tipos de objetos. Por ejemplo, en el caso de una compañía aérea, se podrían definir 7 tipos de objetos o clases: avión, flota, piloto, vuelos, mecánico, azafata y aeropuerto. Un objeto de la clase avión puede contener los siguientes elementos: matrícula, flota y número de horas de vuelo. Otra clase que se podría definir es asignación, que representa la relación
que un objeto de una clase tiene con otro objeto de otra clase. Así existirá un objeto de la clase asignación que asocia avión con piloto, es decir, los aviones que puede conducir cada piloto. El último criterio de clasificación de bases de datos hacía referencia a su ubicación física. Podemos tener en primer lugar bases de datos en que la información está centralizada en una misma ubicación física. Por otra parte, tenemos bases de datos distribuidas en las que los datos están almacenados en distintos computadores conectados a través de una red internet o red de área local, por ejemplo. Se suelen basar en el modelo relacional y cada computador se encarga de mantener toda o parte de la base de datos en ella almacenada. En las bases de datos distribuidas con fragmentación, en cada computador se almacenan datos distintos, pero todos tienen acceso a todos los datos. Por el contrario, en las bases de datos distribuidas con duplicidad, hay una copia de todos los datos en cada computador, de forma que cuando algo se actualiza, se modifica en todas las copias. Y cuando se produce algún fallo en algún equipo, se pueden recuperar los datos desde cualquier otro. Como resumen y conclusión de esta lección, podemos decir que hemos estudiado, en primer lugar, los sistemas de información, hemos considerado los sistemas de información basados en archivos, en la que los datos se almacenan bajo el punto de vista de los programas, y por otra parte, los sistemas de información basados en bases de datos, en las que estos se organizan desde un punto de vista global de todos los datos que necesita una entidad o una institución. A continuación hemos dado una serie de definiciones, hemos citado aplicaciones y hemos detallado las características principales de una base de datos. En definitiva, hemos visto que el objetivo último de una base de datos es poder compartir por distintas aplicaciones y usuarios información con eficiencia y seguridad. También hemos descrito diversos modelos de datos y de bases de datos teniendo en cuenta distintos criterios. En primer lugar, el nivel de abstracción de los datos. En segundo lugar, los modelos de datos, modelos jerárquicos en red relacional y orientado a objetos. Y por último, teniendo en cuenta la ubicación física de los mismos. Tenemos bases de datos centralizadas o distribuidas con o sin fragmentación. Y con esto concluyo esta lección, esperando que la hayan encontrado entretenida e instructiva. Muchas gracias por su atención.